A partir de este momento, prepara tus oídos. Ajustate a la radio. Y disponé tu corazón. Tu vida puede cambiar en un instante. Hay una esperanza para vos. Aquí comienza Una Esperanza Viva con Martín Guirnard. Te ofrecí mi vida en el Calvario, conociste mi camino y te alejaste, de mí te apartaste, mi sacrificio rechazaste y te alejaste, buscando otros caminos, de mí te apartaste. No podré jamás dejar de amarte, o sencillamente no puedo olvidarte. Por ti ofrecí mi vida, por ti sufrí el Calvario, por ti morí en la cruz, morí crucificado. Por ti ofrecí mi vida, por ti sufrí el Calvario, por ti morí en la cruz y aún te sigo amando, amando, amando. No. Todo el tiempo estuve esperando que volvieras a mi lado y sin reproches tomarte entre mis brazos. Sé que ahora estás muy confundido por todo lo que has vivido y sufrido. Ya ponlo en el olvido, con amor eterno te he amado. Por lo tanto, Hola, muy buenas tardes. Estamos nuevamente haciendo el programa Una Esperanza Viva. Estamos aquí en la tarde desde los estudios de Río Grande, Tierra del Fuego, hacia la provincia de Oberá, Misiones, a través de Radio Promesa, la 98.5 FM. Así que aquí estamos nuevamente haciendo este programa en este horario, que es el horario de 18:30 hasta las 20 horas. Así que en esta tarde en Victoria, estamos hablando lo más importante quizás en esta tarde. En muchas radios se habla de noticias, se habla de política, se puede estar hablando también de diversos temas, pueden estar hablando de moda, pueden estar hablando quizás como mucho que ven en la televisión, ¿no es cierto? Quizás se hablan temas de entretenimiento, pero en esta tarde vamos a hablar, el centro de nuestro programa, es el centro de nuestra conversación que tenemos en esta tarde. Se trata del Señor Jesucristo y su vivencia por la tierra, ¿no es cierto? Cuando Él estuvo en la tierra, cuando Él se paseaba por Israel, cuando hacía esos milagros, cuando levantaba los enfermos, cuando sanaba a los leprosos y aún levantó muertos, ¿no? Y uno puede decir, bueno, pero eso era antes, ¿no es cierto? Eso era antes, pero no, nuestro Señor sigue siendo ayer, hoy y siempre sigue siendo el mismo, ¿no? Sus milagros nunca se han cortado, sino que han estado presentes desde que el Señor fue muerto y resucitado
los milagros de Dios se siguen efectuando a través de la fe, ¿no es cierto? A través de los ministros que predican, a través de los dones y a través de la fe. Gente inconversa muchas veces cita, inconversa en el sentido de que no están comprometidos con ninguna iglesia, no están comprometidos con ninguna religión, pero conocen quizás por padre, hijo, y así en generaciones se va hablando de la Biblia, se habla, quizás no la leen mucho, quizás no conocen bien la Biblia porque nunca se pusieron a leerla, pero mayormente siempre como el católico, ¿no es cierto? Que hay gente que dice yo soy católico pero nunca va a una iglesia. Dice que es católico porque su padre era católico, su madre, sus abuelos eran católicos y así, pero nunca fueron a una iglesia, no conocen, pero conocen la Biblia quizás por algo que escucharon o fueron hablando de padre e hijo, a veces alguna historia de la Biblia, y eso es lo único que conocen, ¿no? Entonces muchos, cuando se encuentran en enfermedad, cuando se encuentran en dificultad, citan a veces algunos versículos bíblicos y a veces Dios hace la obra, ¿no es cierto? ¿Y por qué es así? Porque la palabra de Dios tiene poder, ¿no es cierto? La palabra de Dios, la que está escrita, tiene poder, y también el poder de Dios nunca se ha cortado su mano para hacer el bien, ¿no es cierto?, a toda la humanidad. Gloria a Dios, este nuestro Dios es el Dios que te profesamos, es un Dios que no hace diferencia en este mundo, ¿no es cierto? También hay versículos de que dice que sí, hay diferencia, ¿no es cierto?, con el impío y el justo, pero también dice su palabra que Él hace salir el sol a buenos y a malos. En ese sentido, Él no hace diferencia, ¿no es cierto? Él colma de bien a toda la humanidad. Y no solamente de eso, sino que también abre su mano, como dice, y les da de comer, ¿no es cierto? Dios siempre, aunque este mundo esté en contra muchas veces de Dios, Dios siempre hace crecer la plantita, siempre hace que el fruto todos los veranos o inviernos siempre salga, siempre esté presente, siempre la lluvia, el sol, la sombra, todos lo que nos ofrece la tierra, ¿no es cierto?, lo sigue haciendo Dios en su misericordia, ¿no es cierto? Él no, porque si fuera un Dios con pensamiento humanista, ¿no es cierto?, ¿qué sería, no? Pero gracias a Dios, Dios no tiene ese pensamiento, no es como el hombre, ¿no? El hombre varía, el hombre hoy es una cosa, mañana es otra, pero gracias a Dios, nuestro Dios es siempre el mismo, ¿no es cierto? Su palabra no muda, no muta, es siempre la misma. Así que también la palabra de Dios es ayer, hoy y siempre, ¿no es cierto? Dios sanaba ayer, Dios sana hoy y va a sanar mañana. Los milagros de Dios siempre están, pero el milagro más grande sabemos que es cuando Dios cambia el corazón del hombre. Cuando Dios hace un nuevo corazón, crea un nuevo corazón del que ya tenía, ¿no es cierto? Cuando uno nace tiene su corazón, un corazón, quizás cuando es un niño, es un corazón limpio, es un corazón con buenos pensamientos, pero con el tiempo este mundo y todo lo que él contiene, ¿no es cierto?, en la tele, en lo que se ve en las películas, en lo que se ve en los barrios, lo que se ve en la calle, lo que se ve, todo eso absorbe el corazón, el conocimiento, y muchas veces esas son manchas, ¿no es cierto?, que van ensuciando el corazón, van haciendo que la personalidad del niño vaya cambiando y bueno, y hasta que llega un adulto ya lleno de pecado, ya como dice la escritura, ¿no es cierto?, como dice, ¿no?, se ensucia en el cieno, en el barro, ¿no es cierto?, de este mundo, y llega cansado muchas veces a los pies del Señor Jesucristo, y Dios es el que da reposo al corazón cansado, ¿no? Él es el que da el reposo, el que da el verdadero descanso. Es cuando la persona, cuando Dios perdona a esa persona, se siente perdonado la persona, es como el que le quitan una mochila y Dios crea un nuevo corazón. Por eso dice que
que Él crea un nuevo corazón, ¿no es cierto? Quita ese corazón de piedra y hace un corazón de carne, ¿no? Un corazón sensible, un corazón que entiende, un corazón entendido, un corazón con deseo de recibir la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios, y un corazón con fe, ¿no es cierto?, por sobre todas las cosas, un corazón que cree en el Señor Jesucristo. Una persona que no tiene la fe que tú tienes, quizá en este momento uno le puede hablar del Señor Jesús y te escucha por ahí, medio que no acepta o por ahí discute, pero bueno, hoy este mundo trata de confundir al cristiano, trata de confundirlo. ¿De qué manera? Con todas las cosas, con toda la información que hay, ¿no? Con el tema del Apocalipsis, por ejemplo, las señales que hoy suceden. Bueno, para muchos estamos en el Apocalipsis, otros tratan de confundir al creyente diciendo que el tema de los ovnis, el tema de los gigantes, el tema de tantas diversas formas que no están en la Biblia, ¿no es cierto? Hay temas que no están en la Biblia, como es el libro de Enoch, por ejemplo, que trae confusión, donde se habla mucho de hechicerías, donde se habla mucho de los ovnis y se habla mucho también de los extraterrestres y un montón de cosas, pero por más que pareciera veraz, por más que pareciera verdadero, no está en la Biblia. Y como no está en la Biblia, nosotros debemos solo creer a lo que está escrito en la Biblia, ¿no es cierto? Si nosotros ponemos en tela de juicio a la Biblia en un versículo, entonces tendríamos que poner de tela de juicio a toda la Biblia, ¿no es cierto? Pero no es así. La Biblia es verdadera, su palabra es siempre va a ser, y la misma no cambia, así que hasta el fin de este mundo, de este tiempo, su palabra no cambia, ¿no es cierto? Así que la Biblia, todo lo que está en la Biblia es lo que ha ocurrido en el pasado, lo que está ocurriendo en el presente y lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no es cierto? Y el diablo sabe eso, entonces trata de confundir a los creyentes, ¿no? ¿Y de qué manera los confunde? Con diversos temas, de diversos temas, ¿no es cierto? Tratando de mezclar lo que es la religión con la ciencia y tratar de esa manera confundirlo. Por eso la Biblia habla, ¿no es cierto?, de los escogidos, que trataría de engañar si fuese posible a los escogidos. O sea, el diablo va a tratar de engañar a los escogidos de Dios si fuese posible, pero no es posible, porque el escogido siente en su corazón lo que es verdadero y lo que no. Puede estar un tiempo quizás medio engañado un poquito, pero en el momento se va a dar cuenta, porque Dios es el que le dio una claridad en su corazón, el conocimiento. El Espíritu Santo es el que habla continuamente al corazón diciendo no, ese no es la verdad. El Espíritu Santo es el encargado, ¿no es cierto?, de llevarnos siempre a la palabra del Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo dijo, ¿no es cierto?, yo me voy, pero dejaré al Espíritu, ¿no es cierto?, al Espíritu Santo, y Él os recordará todas las cosas que os he dicho, dijo así el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, al Consolador, al Espíritu Santo. O sea, Jesús se iba y nos dejaba al Espíritu Santo, que Él nos recordaría todas las cosas que Él ha dicho. Por eso, cuando nosotros en un tiempo andamos quizá bajoneado, con deseo de dejar la iglesia, con deseo de dejar las cosas de Dios, el Espíritu Santo es el que está continuamente, quizá una voz bajita, porque cuando uno deja ya las cosas de Dios y le da importancia a la del mundo, ya la voz de Dios ya no se escucha fuerte, ¿no?, sino que se escucha bajito, pero siempre está ahí hablándonos y diciéndonos y llevándonos a la palabra de Dios y llevándonos al camino de Dios, ¿no es cierto? Así que gloria a Dios por el Señor Jesucristo, gloria a Dios por el Espíritu Santo, y gloria a Dios por el Padre, ¿no es cierto?, que Él es el que continuamente nos ofrece el perdón de pecados y continuamente nos ofrece la salvación y la misericordia por sobre todas las cosas, Así que bueno, hicimos un
me volví muy extenso al comienzo, pero bueno, quería saludar en esta tarde. Vamos a mandar saludos primeramente a mi esposa que está aquí con nosotros, a ella, un saludo grande para ella, para Laura, mi esposa. Después lo tenemos a Martín, a Ángel y Mateo Guignar. Ellos son mis hijos, ellos están también presenciando cuando yo grabo, están ahí presentes. Queremos saludar también al hermano Tony, que hace poquito me había mandado un mensaje pidiendo oración por su salud. Esperemos que se encuentre bien. Así que, hermano Tony, un abrazo grande a la distancia desde aquí, desde Río Grande. Así que bueno, y saludamos a todos los amigos. Hay muchísimos amigos que siempre nos están escuchando, siempre nos apoyan y ponen sus likes. Así que bueno, para todos ellos y los oyentes de la 98.5, un abrazo grande, Dios los bendiga. Así que vamos a dar comienzo, vamos a hacer una breve oración como para bendecir este programa, para bendecir los hogares y bendecir también nuestras vidas, para los amigos y para los que son creyentes, ¿no? Para el creyente y para el amigo que siempre está escuchando, que siempre se goza en las alabanzas. Es tremendo, ¿no? Muchas veces el cristiano le hablamos la palabra de Dios y queda ahí, ¿no? Queda aceptando, pero a un incrédulo, un amigo, le hablamos la palabra de Dios y muchas veces hasta brota alguna lágrima y muchas veces y recibe con tanto amor y tanto cariño la palabra. Y es algo lindo, ¿no? Que Dios nos ayude a volver a tener ese corazón, cuando hablamos y escuchamos la palabra de Dios podamos tener ese gozo, esa alegría que quizás por alguna razón hemos perdido, ¿no? Así que para todos los amigos vamos a hacer esta oración reconociendo que Dios es el que nos sustenta, reconociendo que tenemos vida gracias a Él, reconociendo lo que tenemos o poco que tengamos, reconociendo que Él nos dio y dándole gracias, ¿no? Por sobre todas las cosas. Así que bueno, Padre amado, te doy gracias porque me acompañaste en este día y guiaste nuestros pasos. Gracias porque hoy pudimos sentir tu brazo y tu paz aún en medio de los retos que me presentó el día. Gracias porque tú nunca nos abandonaste. Tú eres nuestro compañero fiel, mi Padre amoroso que cuida de nosotros. Señor, gracias porque hoy supliste a todas mis necesidades. Gracias por los alimentos que pude ingerir, por el techo sobre mi cabeza y por la ropa que me abriga. En todo momento y en cada situación puedo ver tu mano y mi corazón se llena de gratitud. Gracias por tu salvación, gracias porque moriste por mí en la cruz y gracias porque tú diste por mí y cargaste en todos mis pecados, todas mis enfermedades y todos mis castigos. Gracias por enviar a tu Hijo a morir por mí. No tengo más nada que darte, solo mi vida, y hoy te la doy a ti. Tuya sea la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Con esta oración ya le damos gracias al Señor por todas las cosas lindas que nos da todos los días. Y muchos pueden decir, bueno, pero yo en este momento me encuentro sin dinero, en este momento estoy sin trabajo en este momento, pero aún así le damos gracias a Dios, ¿no? Porque todas las cosas nos enseñan a confiar más en Él, ¿no? No a confiar en lo que tenemos, no confiar en los alimentos que aún tenemos, ¿no? Decir, bueno, yo tengo la alacena llena, estoy tranquilo. Y nuestra tranquilidad tiene que ser en el Señor Jesucristo, aunque tengamos la alacena vacía, porque Él se glorifica, ¿no es cierto? Él es el que se glorifica y muchas veces manifiesta en milagros, ¿no es cierto? Aún en tiempos de angustia, en tiempos de aflicción, en tiempos de necesidad, el Señor es cuando ahí se manifiesta y nos muestra su poder, ¿no es cierto? Así que todas las cosas nos ayuda a bien, dice su palabra, ¿no?
Bueno, quería compartirte, son 3 versículos, vamos a tratar, en realidad son 4. Se encuentra en Proverbios, primeramente vamos con Proverbios 15:15, que dice así: todos los días del afligido son difíciles, mas el del corazón contento tiene un banquete continuo. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Acá podemos ver cómo el corazón de una persona afligida dice que todos los días son difíciles, ¿no es cierto? La persona que está afligida tiene un peso en su corazón, todos los días son difíciles, todos los días tiene un peso, está afligido, no encuentra descanso, no encuentra nada lindo, digamos, todo es oscuro, todo es gris. Es como que hay mal tiempo todo el tiempo, ¿no? Es como que se abre la ventana de su casa y está todo el tiempo tormentoso, ventoso. No hay día lindo para esa persona que se encuentra afligida o afligido. Por eso dice la palabra de Dios, dice todos los días del afligido son difíciles. Realmente no va a haber un día que el afligido no esté tranquilo, va a estar siempre, va a estar afligido, va a dormir afligido, se va a levantar afligido, va a estar quizás en un momento de recreación, pero su mente va a estar afligida, en preocupación, ¿no es cierto? Y todo eso conlleva muchas veces al estado de la salud, que eso mismo nos habla, Proverbios también nos habla de eso, ¿no? Que ahora en el versículo más adelante, ahí yo te lo voy a leer. Pero dice, más el del corazón contento tiene un banquete continuo, ¿no? El que tiene el corazón contento tiene banquete continuo, es el que está alegre, por más que esté la situación como esté, por más que esté pasando pruebas, siempre está con el corazón contento, ¿no? Por eso dice, tiene banquete continuo, ¿no? Y yo creo que es la única manera que pueda estar una persona, aunque esté pasando por pruebas, con un corazón contento, es solamente que en ese corazón habite el Espíritu Santo, ¿no? Cuando el Espíritu Santo habita en el corazón del creyente, es un banquete continuo, ¿no? Por eso yo escucho y también exhorto a personas que predican, a personas que hacen aún radio, cuando empezamos a contar nuestros problemas, no, porque tengo este problema, y después que contamos todos los problemas y situaciones, decimos sí, pero Dios nos ayudó. Nosotros como creyentes debemos, si tenemos al Espíritu Santo, es siempre contar, así como dice acá el Salmo, ¿no? Como dice el Proverbios, dice, el corazón contento tiene un banquete continuo. Nosotros somos el que tenemos el Espíritu Santo y nuestro corazón tiene que reflejar lo que estamos viviendo, que no nos importa la situación, no nos importa cómo estemos, en lo que nos esté sucediendo a nuestro alrededor, sino que tenemos el Espíritu Santo y tenemos alegría en nuestro corazón. Cuando una persona tiene alegría, que es lo que manifiesta cosas buenas, ¿no? Manifiesta cosas buenas, manifiesta fuerza, aliento para aquel que no tiene, que está pasando por una situación difícil, y ahí está el corazón contento, el que tiene banquete continuo, siempre dando una palabra de aliento, y de eso se trata, ¿no? De dar palabra de aliento. Por eso cuando uno está afligido, lo que menos quiere escuchar muchas veces es problema de otros, ¿no? Es como que decir, no, pero ya tengo mucho para mí, no tengo deseo de escuchar el problema de otro, ¿no? Por eso nosotros aquí en este programa siempre estamos hablando la palabra de Dios y siempre tratando de comunicar cosas positivas, ¿no? Cosas que levanten al que no tiene fuerza, que levanten a aquel que está con afligido, aquel que está pasando por pruebas. Acá tenemos nosotros la esperanza que nos levanta, que es el Señor Jesucristo. No hay otro, ¿no? El hombre no puede hacer nada, el hombre solamente palabras nada más, pero el que levanta se llama Señor Jesucristo. Bueno, Proverbios 17:22 dice,
el corazón alegre constituye buen remedio, más el espíritu triste seca los huesos, ¿no? Eso es lo que hablábamos recién del afligido. Y cuando una persona se encuentra afligida, dice: el corazón alegre constituye buen remedio, más el espíritu triste seca los huesos, ¿no? Ahí habla de enfermedad, ya cuando una persona ya pasa mucho tiempo en aflicción, una persona pasa mucho tiempo, ya viene ya la enfermedad, ¿no es cierto? Una enfermedad al cuerpo de la persona, se le empiezan a, como dice acá, se le secan los huesos, empieza a traer diversas enfermedades, todo por el tema de cómo se encuentre uno, ¿no es cierto? Por ejemplo, una de las más clásicas es cuando tienen esa acidez, empiezan a tener acidez, y esa acidez continua puede llevar a una úlcera. Así que imagínense, a veces la aflicción también tiene ese peso de traer enfermedades a la persona, y no solamente eso, sino que también le envejece más rápido también, ¿no? Por eso hay personas que uno dice no se le pasan mal los años, porque bueno, esa persona aprendió a tener confianza en Dios y no en sí mismo, tiene esa confianza en Dios, ¿no? Contaba un hombre historiador que conocía de pinturas y conocía de obras de arte, y en una exposición él hacía charlas a muchas personas que se llegaban a ese lugar, y mostraba a él la pintura de Leonardo da Vinci, que era una pintura que habla de la última cena del Señor Jesucristo. Bueno, está representado en una pintura. Y bueno, y él cuenta cómo se hizo la pintura, cómo hizo Da Vinci. Da Vinci era un perfeccionista, era un artista perfeccionista, y él quería que su pintura sea lo más real posible. Y bueno, y él seleccionaba rostros para que sean los 12 de la última cena, ¿no? Entonces empezó a buscar, bueno, vos tenés cara de Mateo, vení para acá, vos tenés cara de Juan, vení para acá, y vos tenés cara de Pedro, vení para acá. Y él seleccionaba cada uno de los integrantes para la pintura, ¿no es cierto? Para hacer la última cena, que eran los 12 apóstoles. Empezó a seleccionar y bueno, empezó a buscar, y bueno, había un jovencito. Dijo: vos tenés cara de Jesús, vos representás bien el rostro de Jesús, te veo amabilidad en tus ojos, te veo así, yo al verte veo esa bondad, reflejás una bondad, así que vos vas a ser el Señor Jesucristo. Así que lo contrató al muchacho, lo contrató y dijo: bueno, vos vas a ser el Señor Jesucristo. Estaban todos, pero le faltaba uno, le faltaba Judas. Así que agarró y bueno, buscó por todos lados, empezó a ver rostros, se metió en los bares a ver si había alguien quería un hombre que refleje la maldad, que refleje el pecado, que refleje la traición. Y dijo: bueno, necesito a alguien que tenga todas esas características para que represente a Judas, ¿no? Y no lo encontró, así que él pintó con lo que estaban, pintó a Jesús, pintó a los 11 apóstoles, pero faltaba uno que para terminar su obra, que era el Judas. Así que él abandonó la pintura y la guardó, y dijo: voy a esperar a que un día aparezca ese rostro que represente a Judas, ¿no es cierto? Tiene que representar la traición, tiene que representar la maldad, tiene que representar el pecado. Él necesitaba lo contrario al Señor Jesús, ¿no es cierto? Él vio a ese muchacho y dijo: yo te veo bondad, yo te veo carisma, yo reflejás misericordia, tenía todo lo bueno, juventud. Así que el Jesús ya lo tenía, él tenía los 11 apóstoles, pero faltaba ese rostro que representara la maldad y todas las cosas, ¿no es cierto?, características de Judas. Así que abandonó la pintura y estuvo guardada por 20 años. Y ahí estaba, ¿no es cierto?, el Leonardo da Vinci haciendo
otras de sus cosas, porque era muy creador, hacía muchas cosas, y de repente le golpearon la puerta y era el carcelero y le dijo: Leonardo, ¿te acordás que vos estabas pintando la pintura y vos buscabas un Judas? Y dijo: sí, ¿cuánto me pagás si yo te digo que encontré a alguien que puede ser Judas? Pero... Y le dijo, bueno, dijeron, bueno, tanto dinero. Y dijo, pero primero quiero verlo, dijo Leonardo. Así que lo llevó allá a la cárcel. Le dijo, ahí tengo uno que yo creo que andaría bien para Judas. Así que fue Leonardo hasta la cárcel y fue a verlo. Y cuando lo vio quedó impactado Leonardo y dijo, este sí representa a Judas, ¿no? Así que realmente veía las características, así que pidió al carcelero todo, bueno, lo llevaron a los estudios donde Leonardo da Vinci pintaba y ahí lo llevaban a Judas, ¿no? Todo encadenado, por ahí algún azote le daban, porque era muy rebelde, ¿no? Muy así, insultaba inclusive, ¿no? Y ahí lo llevaban, y cuando entró aquel hombre al estudio de Leonardo da Vinci, y cuando vio la pintura, aquel hombre empezó a llorar, ¿no es cierto? Empezó a sentirse mal, empezó a llorar, y entonces Leonardo le pregunta, ¿por qué lloras? Y le dice aquel hombre, le dijo, ¿sabe por qué lloro? Dice, porque hace 20 años atrás yo entré a este lugar. Y dijo, y hace 20 años atrás yo representé en la pintura a Jesús, al Señor Jesucristo. Entonces Leonardo quedó impactado, ¿no es cierto? Aquel hombre que se veía tan bondadoso, con tanta bondad y misericordia en sus ojos, 20 años después, el pecado lo llevó a ser una persona totalmente distinta, inclusive a retratar a Judas, ¿no es cierto?, que representa todo la traición, la mentira, el engaño, representa el pecado. Todo eso lo tenía, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser que una persona en 20 años cambie tanto, ¿no es cierto?, para mal, ¿no es cierto? Y eso es lo que hace el pecado, ¿no es cierto? No solamente, como dice acá la palabra, sino que dice, seca los huesos, ¿no es cierto? Lo envejece, lo transforma, el pecado transforma al hombre. Así que increíble que en el mismo retrato se encuentre la misma persona, como Judas y como Jesús en el mismo, y sea la misma persona, ¿no? Este historiador contaba eso y la gente miraba el cuadro y no lo podía creer, ¿no? Así somos también nosotros cuando somos niños que quizás eran tan bondadosos de niño y llegan a ser de grande quizás personas que embaucan a otros, ladrones, llevan a ser por eso es necesario que los jóvenes puedan aprender de la Biblia, ¿no es cierto? El Proverbio 23-26 nos dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Estamos leyendo Proverbio, Empezamos con Proverbio 15:15, seguimos con Proverbio 17:22 y ahora te cito Proverbio 23:26, que dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. O sea, para que la persona pueda mirar con sus ojos los caminos de Dios, es necesario que primero dé su corazón a Dios. Por eso dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos. Primeramente, dar el corazón a Dios y recién ahí vamos a ver con nuestros ojos los caminos del Señor, ¿no es cierto? Así que Él siempre está con su mano extendida pidiéndonos. Lo más importante que tenemos es nuestro corazón. Él quiere habitar con nosotros, Él quiere estar en nuestro corazón. Por eso Proverbio 23-26 exclama de una manera con signo de admiración y habla, ¿no es cierto? Dame, hijo mío, tu corazón. Es Dios pidiéndote en esta tarde tu corazón. Él no te va a pedir más nada, Él no te va a pedir tu dinero, Él no te va a pedir bienes, no te va a pedir tu auto. Él solamente quiere lo más importante, que es tu corazón. Y una vez que tú le diste tu corazón, ahí recién vas a empezar a ver los caminos de Dios. Y por último,
por último ya Proverbios 27:9 nos dice: el ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre, ¿no? Acá nos está hablando, el ungüento y el perfume alegran el corazón, ¿no es cierto? Ahí podemos ver el perfume. Muchas veces cuando entramos a un hogar o alguien se pone un buen perfume, ¿no es cierto? Así que como que alegra, ¿no es cierto? El perfume. Y también dice el cordial consejo del amigo al hombre. Por eso es lindo cuando tenemos amigos que nos levantan los brazos, amigos que siempre son positivos, amigos que siempre, por más que estemos en adversidad, pero levántate que vamos a seguir adelante, vamos a tener victoria, este negocio va a salir bien, porque estamos confiando, no solamente estamos confiando en Dios, ¿no es cierto?, sino que también declaramos con nuestra boca que va a haber victoria, ¿no? Eso es muy importante cuando nosotros declaramos que va a haber victoria. Cuando hay miedos, cuando hay dudas de lo que vamos a hacer, ahí es donde el diablo aprovecha, ¿no? Ahí cuando estaba Goliat hablando a los soldados de Israel, a los valientes soldados de Israel, ahí estaba Saúl, eran valientes en gran manera, eran gente de guerra, eran gente que tenían los escudos, tenían las espadas, eran gente de guerra, gente que estaba acostumbrada a luchar en el nombre de Jehová, y sin embargo estaban con miedo. Había entrado duda en su corazón. Era un solo hombre que les amenazaba diciendo y blasfemaba contra Dios, ¿no? Cuando a un israelita alguien blasfemaba contra Dios, se enfurecía en gran manera, ¿no es cierto? Y era capaz de con espada destruirte. Pero en este caso estaban todos cautivos, estaban todos con miedo, y ahí estaba, ¿no es cierto?, el Goliat ahí ofendiendo el nombre de Jehová, y los soldados de guerra ahí, junto con Saúl, tenían miedo, se encontraban cautivos, ¿no? Por eso cuando nosotros en todo lo que emprendamos en esta vida, todo lo que emprendamos, sea negocio, sea trabajo, sea proyecto, planes, nunca debemos escuchar al enemigo, ¿no? El enemigo es, no, ¿para qué te metes a hacer eso si vas a fracasar? Ya otros fracasaron. No hagas esto, no hagas aquello, quédate donde estás, quédate ahí que estás bien, ahí te va a ir bien. No intentes otra cosa porque todos fracasaron. Seguimos y vas a fracasar. Y ya en el momento que el enemigo empieza a hablar, el enemigo puede usar a un familiar, puede usar a un amigo, puede usar a un empresario que conoce muchos de negocios, y te puede decir, no, vas a fracasar, ¿no es cierto? A la palabra, inclusive gente que no tiene a Dios le habla a su hijo, no, vos sos un fracasado, vos nunca vas a llegar a nada. Entonces todas esas palabras son las que entran en el corazón de la persona, ¿no es cierto? Y entonces el diablo y su influencia lo deja inmovilizado, ¿no es cierto? Así como lo tenemos al ejército de Israel inmovilizado con Goliat, ¿no es cierto? Goliat ahí estaba amenazándolos y burlándose, pero ahí fue cuando entra en acción David, ¿no es cierto? David entra en acción siendo un jovencito, algunos dicen que tenía 17 años, ahí entra David, y cuando entra David escucha eso, ¿quién es este incircunciso para blasfemar el nombre de Jehová, ¿no es cierto? Ahí lo empieza, pero ¿quién sos vos? Como diciendo, ¿vos quién sos? ¿Quién sos? No, le decía a Saúl, no, es un hombre experimentado, es un hombre de guerra, mira la altura que tiene, ¿no? Y sin embargo, dice que David lo miraba y dice, cuando mis ovejas estaban en peligro, venía un oso, venía el león, yo venía y los mataba. Y dice, ¿cuánto más este hombre? Es uno más de ellos, decía David, ¿no es cierto? Minimizaba a ese hombre, por más que Saúl le decía, no, es un hombre de guerra, es un hombre experimentado. David lo veía como menos que un animal, ¿no es cierto? Menos que un oso, menos que un león, lo veía como nada. Y ahí estaba la confianza de David. Dice, y cuando llegó esa pelea, cuando David venció a Goliat, lo hizo
diciendo que Dios le iba a dar la victoria, ¿no es cierto? Que Jehová le iba a dar la victoria, ¿no es cierto? Él, cuando tiró la piedra que le hundió en la frente a Goliat, lo hizo en el nombre de Jehová, ¿no es cierto? Esa piedra que él lanzó, por más que el gigante tenía toda armadura, pero tenía descubierta la frente, y ahí donde entró la piedra, y ahí donde dio victoria, donde no solamente venció a Goliat, sino que venció aquella influencia que había, porque ahí dice que se levantó el pueblo de Israel y vencieron a los filisteos, ¿no es cierto? Todos aquellos que tenían miedo de repente agarraron las armas y salieron corriendo y vencieron al pueblo filisteo, y Dios dio una grande victoria a través de la mano de David, un jovencito. Y realmente esto nos enseña la influencia, ¿no? Cómo el diablo ata muchas veces a los creyentes, a la gente común, los ata con miedo, con temor, y también los ata también cuando uno pronuncia de sus labios derrota, ¿no? Por eso nosotros, por más que esté en nuestro corazón dudando, decimos no, Dios nos va a dar la victoria. Por eso dice acá la palabra: y el cordial consejo del amigo al hombre, ¿no? Dice que es el que alegra en el corazón, el cordial consejo del amigo. Cuanto más nuestro amigo Jesucristo, ¿no es cierto? Él es el único amigo que siempre nos está levantando los brazos a través de su palabra, y es el único que siempre quiere nuestro bien, ¿no? Él es el único que quiere nuestra prosperidad, que quiere que nos vaya bien, que triunfemos, que tengamos victoria y que vayamos de victoria en victoria, ¿no es cierto? Él es el único amigo verdadero que nunca nos va a abandonar, nunca nos va a traicionar, que no muda. Él no muda, ¿no es cierto? Así como hablábamos la historia de Da Vinci, ¿no? Él no muda, Él es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿eh? Así que cerramos con Proverbio, y espero que le haya sido de utilidad, y si me he equivocado en algo, bueno, ahí están los comentarios, y me gusta que me digan: hermano, en esto se equivocó. Me parece perfecto, es algo lindo, porque juntos estamos para aprender. Así que bueno, vamos a ver, creo que tengo 3 alabanzas y después seguimos con el mensaje final. Desperté en la madrugada con un deseo inmenso de llorar. Hoy me desperté en la madrugada con un deseo inmenso de llorar. Le dije a Cristo Santo que me hablara, y su Espíritu Divino me vino a consolar. Le dije: yo voy a tirar la toalla, yo veo que muchos te fallan, yo no quiero continuar. Me dijo: no quiero que te vayas, no quiero que mires para atrás, no quiero que te sientas cobarde, mira siempre hacia adelante, la meta cercana está. Dios te está preparando para usarte, muchas cosas entregarte, lo mejor te quiere dar. Cantantes, pastores y evangelistas, muchos no han podido continuar. Aman al mundo y yo por ellos di la vida, y delante de mis ojos practican la maldad. Aman al mundo y yo por ellos di la vida, y delante de mis ojos practican la maldad. Pero tú sigue adelante, no te apartes, nunca te apartes. El premio que te espera es grande, sigue luchando, tú no seas cobarde. El premio que te espera es grande, sigue luchando, tú no seas cobarde.
diablo los pidió para zarandearlos, diles que caminen con valor. El diablo los pidió para zarandearlos, diles que caminen con valor. Diles que no se alegren por milagros, que se alegren si su nombre está en el libro de Dios. Y que si los demonios se sujetan, no es para que ellos se engrandezcan, esto lo hace el Señor. Yo quiero un espíritu humillado, quiero hombres que me busquen con pasión. Yo quiero un espíritu humillado, quiero mujeres que me busquen con pasión. Yo no quiero tu dinero, tu corbata, ¿para qué tanta elegancia? Yo quiero es tu corazón. Y si has visto que otros ministros me fallan, ya no pongas la mirada en aquel que me falló. No me olvides como ya muchos lo han hecho, no me apartes de tu pecho, por favor. No te fijes en aquellos sinvergüenzas, cada uno dará cuenta del talento que les di. No te fijes en aquellos sinvergüenzas, cada uno dará cuenta del talento que les di. Pero tú sigue adelante, no te apartes, nunca te apartes. El premio que te espera es grande, sigue luchando, tú no seas cobarde. El premio que te espera es grande, sigue luchando, tú no seas cobarde. Seguí escuchando con nosotros Una Esperanza Viva, el programa en donde Dios habla a tu corazón. Sigue adelante, sigue, que no
Sigue adelante, sigue, que no te importe nada. Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar. El sentarse en la silla criticando todo es fácil de hacerlo. Y por eso es que hay muchos que hablan bonito, pero nunca hacen nada. Es más fácil hallar desaliento y tristeza en la boca del hombre, porque hay hombres que cuyas palabras son como golpes de espada. Sigue adelante, sigue, que no te importe nada. Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar. Sigue adelante, sigue, que no te importe nada. Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar. Sigue adelante, sigue, que no te importe nada. Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar. Sigue adelante, sigue, que no te importe nada. Todos los martes a las 15:30 y los miércoles a las 18:30, Martín Guinal te trae Una Esperanza Viva. Esperanza Viva. Tener esperanza te dará las fuerzas que necesitas para no temerle al futuro. Aquí, en tu radio favorita, Radio Promesa 98.5. Y esa mujer dijo: si tan solo tocara el borde de su manto, yo sería curada. Tócame, Señor. Tócame, Señor. Oh, Señor. Si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Lo sé, y me quiero ser. Si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Lo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador, mi Señor. Tu nombre es Jesús.
solo tocara el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Lo sé, dime que lo sé. Si tan solo tocara el borde de su manto, oh, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Lo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador, mi Señor. Tu nombre es Jesús. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador, mi Señor. Tu nombre es Jesús. Tu nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Dios quiere hablar a tu corazón. Sus deseos para tu vida son de bien. No dejes de creer. No pierdas la esperanza. Manténela viva. Este es el mensaje de Dios para tu vida. Bueno, vamos al mensaje de la palabra de Dios. Bueno, en esta tarde vamos a compartir el versículo que se encuentra en San Juan 5 y tiene como título el paralítico de Betesda. Lo que nosotros desde el comienzo del programa venimos predicando era el corazón, ¿no es cierto? Cómo es el corazón del hombre, cómo es nuestro corazón. Aquí podemos ver en el paralítico de Betesda, es un paralítico que hacía 38 años que se encontraba en esa condición, y muchos predicadores, inclusive yo mismo, hemos tomado una parte, una porción de la Escritura para hacer un ejemplo de lo que es los milagros de Dios y el pronto auxilio, ¿no es cierto? En este caso no es pronto auxilio porque hacía 38 años, pero como Dios en su misericordia lo sana a aquel hombre desafortunado, y podríamos decir, un hombre que recibió la sanidad de parte de Dios
va a ser un agradecido de Dios, ¿no es cierto? Vamos a decir, bueno, estoy eternamente agradecido porque me hizo bien, pero sin embargo la Escritura no nos dice eso. Nos dice que este hombre fue sanado y después los religiosos lo interrogaron, y le dijeron, pero ¿quién te sanó? Y él dijo, no supe decir porque no le pregunté el nombre, ni siquiera sabía quién le había sanado, ¿no? Él sabía que los religiosos perseguían a un hombre, Jesús, para matarlo, para encontrar un delito en él. Era día de reposo, querían que él quebrante la ley para asesinarlo, para arrojarle piedras. Siempre estaban encima como lobos, ¿no? Acechando para que encontrara alguna prueba en contra de Jesús para cometer lo que tenían pensado desde un principio, ¿no? Asesinar al Señor Jesucristo. Así que estaban buscando a ver una prueba, y este hombre que recibió la sanidad del Señor Jesucristo, cuando lo interrogan, él dijo, no sé quién es, pero quién me sanó. Pero lo que hizo este hombre fue después encontrarse nuevamente con Jesús y después ir a los religiosos y decir, el que me sanó se llama Jesús. Pero lo hizo con la intención de que lo persigan y que o sea que por más que haya recibido ese tremendo milagro, esa sanidad, Jesús no cambió su corazón. Siguió siendo mundano, siguió siendo incrédulo, siguió siendo la misma persona que siempre fue. Quizá una persona egoísta, una persona con pensamientos carnales, una persona como fue, ¿no es cierto?, ir a los religiosos y decir, mira, el que me sanó se llama Jesús, y lo hizo con la intención de que lo persigan, que lo maten. Jesús no cambió su naturaleza. Cuando la Biblia habla, cuando Jesús sana a los paralíticos, a los enfermos, siempre les dice esa palabra que siempre les dice, ¿no es cierto?, que les dice hijos, los habla como de hijos, y también habla tu fe te ha salvado, ¿no es cierto? Habla de una salvación por fe, y lo hace en varios versículos donde paralíticos han sido sanados, o gente que estaba enferma ha sido sanada, y él, no temas, tu fe te ha salvado, ¿no es cierto? Y en este caso no dice eso, ¿no? O sea, Jesús no habla, sino que inclusive Jesús le dice que no vaya a ser una cosa peor, ¿no es cierto? Que ahora lo vamos a leer bien, lo vamos a discernir bien, y dice así la Escritura. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero se descienda al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que ya llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda?
y el que había sido sanado no sabía que fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló a Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Ahí estaba, ¿no es cierto? Este hombre, primeramente los religiosos, cuando lo vieron caminando, ¿no es cierto?, con su lecho, con su cama, le dijeron: no te es lícito llevar eso porque hoy es día de reposo. Entonces él dijo: el que me sanó dijo que yo podía llevar este lecho. Entonces le preguntó: ¿quién es el que te sanó? Pero los religiosos lo hacían con la intención, sabían quién era, porque los religiosos sabían quién era Jesús, sabía que estaba haciendo milagros, pero querían acusarles, querían perseguirle por quebrantar la ley. Entonces este hombre se vuelve a encontrar con Jesús y en vez de agradecerle, en vez de decirle: gracias por la sanidad, gracias porque si no fuera por ti, que hacía 38 años que estaba enfermo, esa persona acostada, ya rendida, una persona ya diciendo en su corazón: ya no, nunca más me voy a sanar, no tengo quien me meta en el agua cuando el ángel mueve de tanto en tanto el agua, otro llega antes que yo. Ya era una persona física y mentalmente derrotada, ¿no es cierto? Y eso fue lo que vio el Señor Jesús, y sin embargo fue el Señor Jesús y le sanó, ¿no es cierto? Le sanó. Y esta persona, en vez de volverse a encontrar con Jesús, en vez de agradecerle, en vez de darle las gracias, lo que hizo fue avisar a los judíos, a los religiosos, fue avisarle quién era para que lo persigan, ¿no? Y esto es algo triste, porque así hay muchos hoy que recibieron sanidad, recibieron el milagro de parte de Dios, pero no recibieron el milagro de cambiar su corazón. Muchos van a la iglesia diciendo: bueno, si Dios me sana, o si Dios hace un milagro, si Dios me da trabajo, yo voy a hacer este propósito, voy a diezmar, voy a ofrendar, y empiezan a hacer promesas a Dios con el fin de poder agradecerle si Dios le da trabajo, si Dios le sana, si Dios restaura su matrimonio, si Dios... Siempre van con eso en su corazón de pedirle a Dios, y si Dios le cumple, ellos tienen la intención de agradecerle y bueno, y hacer ese voto con el Señor, ¿no es cierto? No digo pacto porque no hay pacto entre Dios entre hombre y Dios. Dios hombre sí, pero hombre a Dios no. Por eso están los votos, o hacer una promesa diciendo: si Dios me cumple, yo voy a hacer esto. Y Dios cumple muchas veces esos pedidos, tanto de trabajo, y está aquel que recibe su trabajo y anda bien y después se olvidó de Dios, ¿no? Se olvidó de que un día Dios le hizo bien, se olvidó de aquella promesa, se olvidó de aquel voto que hizo con Jesús y bueno, sigue su vida, ¿no? Y no tiene memoria. Quizás cuando se vuelve a quedar sin trabajo, se acordó que aquella vez hizo un pedido a Dios y Dios le respondió, y él fue injusto con Dios, ¿no? Y muchas veces tienen vergüenza de volver a pedirle, porque mira, ¿qué me va a dar Dios otro trabajo si yo le pedí y no le cumplí? Pero eso es lo bueno de nuestro Dios, ¿no? Que es un Dios que cuando nosotros nos arrepentimos y decimos: Señor, mira, yo te fallé en ese trabajo, no cumplí con mi voto, mi promesa, pero si tú me das de vuelta mi trabajo, ¿no es cierto? Y hablando sinceramente con Él, dice que Él se olvida y tira todos nuestros pecados en el fondo de la mar, ¿no es cierto? En el fondo del mar, y no tendré memoria más de ello, dice la Escritura, ¿no? Así que este es un Dios que cuando uno va genuinamente arrepentido y realmente decir: bueno, mira, he fallado en esto, porque eso significa pecado. La palabra pecado significa errar al blanco, o sea, fallar. He fallado. Entonces
Dios se olvida, ¿no es cierto? Cuando uno se arrepiente, genuinamente se olvida y tira todas esas cosas en el fondo de la mar y no tiene más recuerdo de ello. Y también muchos que han sido sanados y también hicieron voto de propósito. Cuántas familias que han sido restauradas y sin embargo anduvieron bien y se olvidaron de Dios. Y cuando se olvidan de Dios, sacan a Dios de su corazón, empiezan a haber problemas, empieza a haber dificultad, porque ya su confianza está puesta ya no en Dios, sino en cosas. Muchas veces su confianza está puesta en su esposa, en sus hijos, su confianza está puesta en las cosas materiales, en los negocios, su confianza está puesta en su trabajo, en su salud. Yo me siento fuerte, yo ando bien, porque su confianza está puesta en sí mismo. Pero cuando nuestra confianza está en Dios, cambia todo, ¿no es cierto? Porque todos pueden fallar, pero el único que no falla y cumple siempre sus promesas se llama el Señor Jesucristo. Dice su palabra, esto se encuentra en Salmos 1:6, dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. O sea, aquellos que se olvidaron de Dios, hicieron a un lado a Dios, dice el camino de los justos, dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá, ¿no es cierto? Malos es aquel que se olvidó de Dios, de su misericordia, de las cosas buenas que hizo Dios en la vida, y todas las veces que te auxilió, y esa persona no reconoce nada de eso y se olvida de Dios, está recorriendo la senda de los malos, ¿no? Y dice que toda la senda de ellos perecerán, ¿no es cierto? Es triste, y muchos, como dijo uno, yo no creo en el infierno, creo en el cielo, pero no creo en el infierno, ¿no? Pero en el infierno Dios no quiere que ninguno perezca, ¿no es cierto? Sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero muchos se van al infierno por rechazar a Dios, por olvidarse de Dios, por no reconocer su misericordia. Y todas las veces que Dios habló con aquella persona, quizás habló a través de alabanza, quizás habló a través de la radio, quizás habló mandando siervos a sus hogares, llevándole la palabra, por compañeros de trabajo. ¿Cuántos compañeros de trabajo que predican de Jesús, hablando de la salvación, y dicen, yo no creo en eso, yo estoy bien como estoy? De repente algo sucedió y esa persona partió una eternidad sin Cristo, ¿no es cierto? Sin apoderarse del amor de Jesucristo, no permitiéndole entrar en su corazón, y de esa manera parte una eternidad sin Cristo. Y esa persona, por más buena que haya sido en este mundo, más buenas acciones humanas, ¿no? Porque malo es rechazar a Cristo, pero pueden hacer cosas buenas. Hay famosos que ayudan a los pobres, ayudan a los de África, pero sin embargo rechazan a Jesucristo. O sea, son buenos, entre comillas, buenas cosas hacen para limpiar un poquito sus culpas, y hacen obras buenas, visibles a todos, pero rechazan el amor de Jesucristo, rechazan lo que Jesús hizo en la cruz y rechazan la salvación, ¿no es cierto? Gloria a Dios. También dice el Salmo 14:5, ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Gloria a Dios. Esta es la generación de los justos, Esta es una generación donde aumentó la ciencia, donde aumenta el conocimiento de parte de Dios. Nosotros hoy en los celulares tenemos Biblia, tenemos diccionarios bíblicos, tenemos audios para escuchar la Biblia, tenemos muchos predicadores, buenos predicadores, que disciernen la Biblia y la explican de una manera tan entendible, que hoy muchos conocen la palabra de Dios, muchos conocen la voluntad de Dios,
pero ese conocer también nos lleva también al pecado, ¿no es cierto? Porque nosotros hacemos las cosas conociendo. Antes las hacíamos sin conocer porque no sabíamos, pero hoy hacemos las cosas conociendo. Por eso hay un versículo que dice, que mismo dicho por Jesús: más vale no me hubieran conocido, más vale no me hubiesen conocido, ¿no? Dios deseó que no haber sido conocido, porque empiezan a transgredir la ley de Dios, ¿no es cierto? Empiezan a transgredir la palabra de Dios, pero ya lo hacen con conocimiento, ¿no? Gloria a Dios. Por eso dice, ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos, ¿eh? Dios está con nosotros como poderoso gigante. Así dice. Y por último, porque no lo quiero hacer tan extenso, dice su palabra, dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Eso se encuentra en Salmos 34, 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus aflicciones. Eso es algo lindo cuando uno empieza a clamar, empieza a pedirle a Dios en su corazón. Lo pueden hacer en oración, lo pueden hacer en su mente, pidiéndole continuamente salir de ese apuro, de esa situación, de quizá una aflicción. Es lindo aquel que tiene aflicción, porque muchos se están perdiendo en este tiempo. Tienen una aflicción de que muchos rechazan a Jesús y se están perdiendo, y tienen una aflicción mucho más grande, ¿no? Porque a veces alguien tiene aflicción porque no le alcanzó la plata, no le alcanzó su sueldo y está afligido por eso. Pero está aquel hijo de Dios, aquel quizá un ministro que tiene un pensamiento mucho más amplio, que no piensa en sí mismo, sino que piensa en su barrio, en su pueblo, en su provincia. ¿No es cierto? Que muchos están rechazando el amor de Cristo y se están perdiendo, ¿no? Entonces entra una aflicción y un clamor, así como Daniel empezó a clamar por su pueblo, ¿no es cierto? Y fue 21 días tardó Dios en responderle, pero él clamaba por su pueblo, él clamaba, él tenía una visión mucho más alta, ¿no es cierto? Él no pensaba en sí mismo, sino que él pensaba mucho más amplio, él pensaba por su nación. Así nosotros, ¿no? ¿Cuántos hijos de Dios en esta tarde están pensando un poquito más amplio, ¿no? En su vecino, en su barrio, en su provincia y en su país. Así que Dios levante en este tiempo varones valientes y esforzados que piensen de esa manera y que empiecen a obrar de esa manera, ¿no? Una vez que oraron por aquellos por eso que están, por esa aflicción, una vez que están orando por los vecinos, por el pueblo, por la provincia y por el país, empiecen a hacer algo, ¿no? Para que Dios empiece a obrar a través de ellos, ¿no es cierto? Pero lo importante es que dice: Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cuando dice todas sus angustias, habla de muchas angustias. Está angustiado quizás porque el barrio se está perdiendo, porque por la provincia, pero también hay aflicciones pequeñas. Dios los libra de todas, Eso es algo lindo cuando uno piensa en el prójimo, pero después la devolución de Dios es beneficiarte a ti, bendecirte a ti, ¿no es cierto? Porque has sido un canal de bendición para el prójimo y Dios te bendice a ti. Así como le pasó a Abraham, ¿no es cierto? Abraham y tenía a Sara, no tenían hijos, Sara era estéril. Sin embargo, un rey lo llama a Abraham para decirle que ore para que Dios abra matriz en su esposa. Entonces Abraham podría haber dicho: yo voy a orar para que Dios abra matriz a la esposa del rey si mi esposa es estéril. Pero sin embargo, Abraham tenía tanta confianza en Dios, tenía una amistad con Dios
que él agarró y empezó a orar para que Dios abriere matriz en las esposas del rey, ¿no es cierto? Y sin embargo, más adelante podemos ver cómo Dios después abre matriz a Sara, ¿no es cierto? Y del hijo de Sara nace una nación, ¿no es cierto? Mirad todos los hijos de Abraham, hijos de la fe. Y hoy somos nosotros hijos de Abraham, hijos de la fe, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Pero qué importante es cuando nosotros oramos por otro, por su situación, y Dios después nos recompensa con una bendición, así como fue con Abraham, ¿no es cierto? Gloria a Dios. En Job también encontramos la misma situación. Encontramos que los amigos de Job supuestamente lo estaban criticando, lo estaban diciendo: vos sos impío, seguramente Dios te está castigando porque tenés maldad, porque tenés pecado. Y le empezaron a juzgar. ¿Cuántos amigos de eso tenemos hoy? En la iglesia muchos amigos que les gusta, que cuando caímos en una desgracia empiezan: seguro que hiciste esto, seguro que hiciste aquello, te enfermaste porque tenés pecado, seguro, y empiezan a acusar y acusar, ¿no es cierto? ¿Cuántos amigos hay de eso? Pero sin embargo la palabra de Dios dice que Dios se enojó con aquellos amigos de Job, ¿no es cierto? Se enojó, entonces le pidió a Job que ore por ellos, porque Dios estaba enojado en extrema manera con los amigos de Job y Dios los iba a destruir. Pero ahí le pidió a Job orar por ellos, y Job empezó a orar por los amigos que le injuriaron, los amigos que le trataron de pecador, de mala persona, de mal corazón, de cuántas cosas le injuriaron. Job empezó a orar por ellos, y una vez que terminó de orar Job, Dios le sana a Job. Dios le sana a Job, y no solamente le sanó a Job, sino que le triplicó todo lo que Job había perdido. Todo lo que el diablo le destruyó y le robó, Dios se lo triplicó, ¿no es cierto?, a Job. Pero lo lindo era Job orando por aquellos malos amigos, y Dios cómo le recompensa, ¿no? Eso es lo lindo. Así que pongamos en práctica orar por los prójimos, y tener esa aflicción por los prójimos, por los vecinos, por los amigos, por los hermanos, y Dios después nos añade. Por eso es lindo de su palabra que dice: buscad mi reino y su justicia, y las demás cosas te las doy por añadidura. Bueno, ya llegamos al final. En síntesis, el hombre de Betesda fue sanado, 38 años enfermo, pero su corazón nunca fue sanado. Solamente por eso Dios muchas veces sana a muchos. Muchos van a la iglesia buscando un milagro, quizás reciben el milagro, pero el milagro más grande se encuentra cuando Dios cambia tu corazón, ¿no es cierto? Por eso Apocalipsis dice: yo estoy a la puerta y llamo, y el que me abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, ¿no es cierto? Ahí abriéndole el corazón a Dios. Así que bueno, terminamos por esta tarde. Espero haberles sido de bendición. Nos vemos, si Dios quiere, el martes que viene. Les doy muchas gracias por estar atento al programa. Le doy gracias a toda la audiencia de la 98.5. A todos ellos le doy gracias, y nos vemos, si Dios quiere, el martes que viene. Dios los bendiga. Amén. Hasta este momento estuviste escuchando Una Esperanza Viva. Gracias por acompañarnos. Te esperamos el próximo martes a las 15:30 para seguir acompañándonos.